Actos de xenofobia. Encuentro de cortometrajes. Rapero Maya. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. La xenofobia implica sentimientos de rechazo, recelo o incluso odio hacia personas de otro país o de otros grupos étnicos y se manifiesta a través de agresiones, amenazas o actos violentos. Camila es una chica venezolana que ha sufrido actos de xenofobia en Ecuador. Ella nos cuenta su historia en la siguiente nota que nos comparten nuestros amigos del noticiero Guadada en Ecuador. Soy Camila, tengo 14 años y soy de Venezuela. Vinimos a Ecuador por la situación de Venezuela. Está bastante fuerte, entonces decidimos venir hasta acá. En Venezuela estaba acostumbrada a una vida perfecta, con amigos, tenía todo. Entonces llegué aquí, fue como que no tengo amigos, no tengo nada. Estoy sola con mi familia, o sea, fue muy fuerte para mí. Me dolió mucho dejar a toda mi familia atrás. Cuando perdí el año, me sentí, la verdad, mal. Lo perdí por varias razones, pero creo que la principal fue por aquella profesora que me trató mal. Me empezó a decir cosas como vete a tu país, o sea, aquí no tienes derecho a nada, tal, o sea, cosas que de verdad a mí me herían, o sea, como que, ouch, o sea, me duele. Entonces yo como que la ignoré, pero ya llegó un punto en que dije, no puedo ignorarla más, y le dije a mi mamá como, por favor, ayúdame, no sé qué hacer. Y ella fue al colegio a hablar y le dijo al rector que estaba pasando esto. La profesora se negó totalmente y el rector lo que nos dijo, la única respuesta que nos dijo es, yo no estoy de acuerdo con que venezolanos y cubanos estén entrando al país. Creo que, o sea, como que, o sea, este es su territorio. Y yo, ok, bien, ok, aquí ya es un caso perdido, no podemos hacer nada, no importa, vámonos y seamos felices en otra parte. Sí se siente feo al saber que hay tantas personas que te pueden tratar mal por eso, o sea, y no es tanto la discriminación, sino el trato. Te tratan como con asco, o sea, te tratan feo. Creo que la xenofobia tiene que ver con la falta de información. La información más bien es lo que hace que la xenofobia exista. Información errónea, pero información. Tienen que aprender a buscar información que sí es real y no tanto que sea real, sino información que no nos denigre. Porque creo que nosotros, los venezolanos, cubanos, colombianos, peruanos, todos nosotros somos rechazados por países. Y no me refiero exactamente a Ecuador, sino a todos los países en el mundo. No, la xenofobia no debería existir, empezando por ahí. Por la gente xenofóbica, al ver una noticia mala sobre los venezolanos, cubanos y todos nosotros, dicen como, oh, ya hicieron algo malo, tenemos que ponerlo aún peor y hacer que la gente los odie. Creo que la xenofobia tiene que ser algo que tiene que desaparecer del planeta. Hay que hacer algo con las personas para que entiendan que todos somos iguales, somos seres humanos. Un color de piel, una nacionalidad, un acento no nos cambia. Vamos a ser siempre iguales, somos humanos. De Ecuador nos regresamos volando a México para ver tu sección Entérate. La música no conoce fronteras humanas ni límites geográficos. Simplemente viaja en el corazón de las personas y brota a través de un silbido o de manos tocando instrumentos. Es así como Chuy, quien es el integrante más joven de una banda musical tradicional mixteca, ha llevado los sonidos de su tierra en donde ahora vive, Nuevo León. Me gusta la música porque está chido y se siente tocar la trompeta chida. Mi familia vino aquí en Nuevo León porque casi no había mucha comida en el pueblo, ni agua. Y decidimos venir aquí a Nuevo León. En mi casa me enseñan música a veces mi papá. Estamos haciendo aprender la banda y sacar muchas canciones. ¿Has caminado bajo los intensos rayos del sol en un lugar caluroso?
Si ya tuviste esa experiencia, sabes que implica sudar mucho, que te queme la piel y que te arda la cabeza. Ahora, ¿cómo se sentiría recibir clases bajo el sol? Eso nos lo cuentan los chicos africanos en la siguiente nota de nuestros socios de Wadada News for Kids en Ghana. Este es mi salón, como ven no está terminado. Nos prometieron construirnos el techo, así que fuimos a preguntarles a sus oficinas qué pasaba. Pero nos regresamos sin saber nada, sin que hubiera un compromiso del gobierno. Así no me puedo enfocar en mi aprendizaje. Como el sol está brillando, algunos usan mantas para cubrir sus cabezas. Otros están usando las tareas o los libros. Y algunos otros traen sus sombrillas. Todos estamos sufriendo con el sol. Y ayer decidimos tener clases hasta el final. Fue difícil. Normalmente salimos a las 2 de la tarde, pero debido a estas condiciones, estamos terminando clases a eso de las 12. Eso es muy malo para nosotros, porque el tiempo el que nos están enseñando no es suficiente. Cerrar no es lo adecuado. Nos pidieron que nos fuéramos a casa por 2 semanas, supuestamente para completar la construcción, pero no la terminaron. Necesitamos saber cuándo la van a completar. En la Ciudad de México se llevó a cabo la tercera edición Anímate, encuentro de cortometrajes, en el que participaron producciones de distintos estados del país. En total se presentaron 36 animaciones realizadas por 549 niñas y niños, que han encontrado en los medios audiovisuales un camino para contar sus historias y expresar sus opiniones. Pero esa noche, la mulata no durmió. Dibujó un barco en la pared del calabozo. El stop motion es que haz de cuenta que tienes un títere, la mano la mueves, le tomas una foto. Luego le mueves más y le tomas otra foto y así sucesivamente y así dice hola. Que revivieron a Tumo. Es así que los dos se convirtieron en volcanes. Popocatépetl sigue esperando que su amor reviva. Lo más difícil que a mí me pareció hacer fue cómo ir poniéndolos en posición. Estaba en la guerra, un soldado envidioso llegó al castillo a decirle a Iztaccíhuatl que Popocatépetl había muerto en batalla. El cortometraje con el que participé es Tequimiches de Milpalta. Se dice que en vísperas del 1 y 2 de noviembre, en la cima del volcán Tecuy, se abre un portal entre nuestro mundo y el de los muertos. Lo que más me gustó fue ir moviendo los personajes y tomar fotos. Se trata de un conejo que cuenta chistes muy malos y luego se encuentra una amiga que va paseando de campo. ¿Qué le dijo una gallina a otra gallina? ¿Qué le dijo? Hola. Ja, ja, ja. Orgulloso de que otros niños puedan ver mi cortometraje. Aumentamos nuestra creatividad porque las animaciones se hacen varias historias y en las historias pues te muestran diferentes tipos de mensajes y te ayudan a entender más la situación que algunos tienen. Por ejemplo, el bullying, de que tú no tienes que hacer lo mismo que hacen en la historia. Dicen que si eres niño bueno no te pasará nada, pero si no... Me sentí muy feliz y muy excitada porque jamás había visto un cortometraje hecho por un grupo en el que yo esté en una pantalla. Entonces me emocioné. ¡Wow! ¿Qué es eso? Está padrísimo. Cuando llegó a su casa se dio cuenta que el muñeco estaba roto, así que lo cosió para que no se le salieran las semillas. Lo más difícil fue pegar las hojas en las caras de los personajes. Hay que investigar qué le pasa a nuestro amigo. Aquí es donde estuvo la última vez. ¿Qué le habrá sucedido? Es por el niño. Yo me sentí bien, mis compañeros también se sintieron bien porque ya lo habíamos acabado y pues ya estábamos como que ya quiero que sea noviembre y pues ya hasta que ya llegó este día pues ya vimos nuestro cortometraje y pues a todos nos gustó. El tiempo pasa rapidísimo y todavía tenemos muchas notas que compartirte, así que lo haremos con breves. ¿Te imaginas tener que abandonar tu casa y a tus amigos junto a tu familia porque ésta se encuentra en medio de un pleito entre dos grupos rivales?
A esto se le llama desplazamiento forzado. Chenaló y Chalchihuitán son dos comunidades indígenas de Chiapas que han tenido conflicto de tierras por más de 40 años. Sin embargo, durante las últimas semanas, la situación se ha tornado más violenta, lo que ha provocado temores y angustia a niñas, niños y a sus familias. Al principio, los habitantes de Chenaló excavaron zanjas para cerrar los caminos de Chalchihuitán. Además, grupos armados vigilan las montañas para que nadie pase caminando. Finalmente, forzaron a muchas personas a dejar sus hogares. Por ahora, familias enteras duermen a la intemperie en la zona más fría del estado, esperando que las autoridades resuelvan pronto el conflicto. Afortunadamente, Cáritas, Cruz Roja, así como sacerdotes católicos, están reuniendo ayuda humanitaria para llevar a las familias desplazadas. Eso sí, ante una situación de emergencia como esta, la niñez debe ser primero. Gael nos ha enviado un video para mostrarnos un juguete muy tradicional, el trompo, y como nos pareció muy interesante, decidimos pasarlo aquí en tu sección Dinos. Este truco consiste en girar el trompo fuerte y agarrarlo con el hilo y hacerlo así. Ese se llama, creo que el hilo, no sé. Pues vamos a girarlo, ¿no? Primero lo vamos a hacer aquí. No me salió. Es que tienes que tener práctica para hacerlo. Miren, ahorita lo voy a hacer de nuevo y si me sale, pues ya voy a ver si me sale, pues. Miren. Ahí está. Solo agarro el trompo así y ahí sí es como... ¿Lo viste? Dios, tienes que tener práctica con el trompo. Miren. ¿Viste? El rap es un estilo de música que nació a finales de los años 70 del siglo pasado y lo cantaban sobre todo personas de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, quienes con rimas y juegos de palabras criticaban su entorno. Con el tiempo, el rap fue adoptado por otros países y culturas para contar lo que ocurre en sus propios mundos. Este es el caso de Carlos Martín Zen, mejor conocido como Palilquín o Hijo del Sol, un rapero maya de Tatsiú, Yucatán. Maya win kopletio besa kolome ya tene maya win ken uchibal maya yantite pixaba le la upashil maya le la kuchtal maya win kop ken itzikbal titesh. El rap es algo bonito, pero según cómo tú te expresas en él, es algo sentimental. La música es como mi compañía, siempre en la tristeza y en todo está la música. La música para mí es como una pasión que tengo. Ya hay muchas personas que me ven, ya me dicen sigue para adelante, está bueno lo que haces, sigue estudiando, sigue con tu carrera de música, es muy bueno lo que haces promoviendo la cultura maya, porque aquí en Tatsiú creo que soy el único que está promoviendo la cultura maya, nadie lo está haciendo. Me llamo Meyakile, Tizoku Betik, Ekine tu Bikil, Tikusutu Nahil, Yabu Meyaki, Utukolnal Otil, Ketsoku Kanache, Nukanal Kukoli, Tumenantitakin, Letitanu Kashtik, Uyalumanik, Lechambash Kabeti, Letihat Luchanate, Nebe Uchilikil, Lechampeki Mak Uyol Kenuyiluyumi. Sí, yo les diría a los jóvenes que hagan música maya, que promuevan la cultura maya, porque ya casi mayormente la cultura maya se está desapareciendo. Trae muchos beneficios, ya te invitan a cantar en otro pueblo, ya con eso te llevan a otra ciudad, ya te conoce más gente, es como que fueras un artista. Y con eso me siento muy contento. ADN Maya Producciones.
Hijo del sol, estudios. Solo por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna sugerencia, comentario, quieres enviarnos algún video que tú hayas producido, no lo dudes y envíanoslo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que la próxima semana nos vemos aquí con más de Vientos, noticias que vuelan.